En nuestra charla hoy conoceremos a José, el segundo hombre más importante del Génesis. Mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Dejamos nuestra charla pasada, el capítulo 36, hablando de las generaciones de Saúl, que es Edom, y dijimos que solo las mencionaban. El capítulo 37 vuelve de nuevo a donde Jacob y empieza con las generaciones, pero va más detalladamente. Y nos presentan al personaje de José, el primogénito de Raquel. Dice el 37.1 que habitó en Hebrón, la tierra de su padre. Y dice el 2 que está en la historia de la familia de Jacob. Y pasa directamente a pasar a José cuando tenía 16 años. Un hombre soñador, pero que también tenía mala fama, porque todo lo que hacían sus hermanos mayores, él iba y se lo dictaba a su padre. Y por eso le habían tenido envidia y estaban teniendo malos pensamientos contra él sus hermanos. También dice 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y vemos que ese error lo había cometido Isaac y todos los problemas que llevó. Ahora vamos a ver que lo mismo pasa con Jacob. Jacob ama más a José quizás porque es el primogénito de la mujer que él amaba. Y dice que le hizo una túnica de colores. Se piensa que una túnica de manga larga, una túnica de nobleza que no tenían los demás hijos. Y los hijos empezaron a odiar a José. José también era todo inconsciente y empezó José a tener sueños. Y esos sueños eran raros. El primero lo contó a toda la familia. Dijo que estaban recogiendo manojos en el campo y el manojo de él estaba erguido mientras los otros 11 manojos se doblaban a donde él. Y los hermanos entendieron lo que quería decir. Lo odiaron más porque pensaron, pero ¿qué es lo que tú piensas? Que nosotros te vamos a hacer rendir culto. Tuvo un segundo sueño José. Y no lo debió haber contado, pero soñó que el sol, la luna y las estrellas cogían y se postraban en tierra ante él. Y su padre lo regañó suavemente. En el 37.11 dice, pero sus hermanos le tienen envidia, mas su padre meditaba en esto. Meditaba en esto porque pensaba que era lo que traía. Hay un paralelismo en la historia de Jesús. Cuando María también meditaba en las cosas que Jesús hacía. José va a ser el personaje del Antiguo Testamento que tiene una vida que podríamos decir más paralelismo, uno de los más paralelismos con Jesucristo. En religión eso se conoce como un tipo de Jesús y lo vamos a ver. Aunque la Biblia no nos dice directamente, se describen muchas cosas en que se parecen. Podemos enumerar algunas aquí. Podríamos decir que su padre amaba a José, reprendió el pecado de sus hermanos, parecido a Jesús, que su padre, Jehová, lo amaba y reprendió a sus hermanos. Sus hermanos le aborrecían y le vendieron a sus enemigos, como vemos que Jesús también fue aborrecido y vendido. Fue castigado injustamente y Jesús fue castigado injustamente. Fue exaltado y llegó a ser el Salvador del mundo, porque el mundo tuvo que ir a él para obtener el pan, de la misma manera que José va a ser exaltado en Egipto. Y recibió una novia de entre los gentiles durante el tiempo de rechazo de sus hermanos. Y Jesús recibe la iglesia como novia de los gentiles, de todo el mundo. Esas son algunas de las que podemos enumerar. También es el personaje en el Génesis que más demuestra las características que debería tener el pueblo de Dios, que hoy día diríamos que debería tener un cristiano. Esos sueños que tuvo en su juventud José lo prepararon posiblemente y le dieron fuerzas para lo que iba a venir, porque iban a venir malos momentos, pero José había tenido unos sueños que le dictaban que iban a pasar cosas distintas. En el Génesis, José es uno de los ejemplos más fuertes de la provisión divina. Provisión, una palabra viene de visión, de ver y ver adelantadamente. Y lo que vamos a ver es que Dios, conociendo el mal del pensamiento del hombre, provee, en cierto sentido, lo que decimos es, utiliza el mal que va a cometer el hombre para un bien mejor. Y José mismo se va a dar cuenta de eso. Quizás también eso resuena a las palabras del Nuevo Testamento cuando nos dicen que
a los que aman a Dios, todas las cosas vienen para bien. Inicialmente no lo sabemos y no lo sabemos, de verdad nos causan angustia, pero debemos confiar. Dice el 37:2 que los hermanos fueron a apacentar ovejas a Siquem y su padre manda a José a Siquem para que revise los hermanos. Quizás porque acuérdense que en Siquem habían tenido el problema Simeón y Leví y habían matado a todos los varones. Y le preocupaba a Jacob que fuera a pasar en Siquem, que la gente que estaba en Siquem ahora no fuera a tomar venganza. Pero él llega a Siquem, no los encuentra allí, pregunta y le dicen que está más al norte, en un sitio que se llamaba Dotán. Y fue para allá. El 37:18 dice que cuando los hermanos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El odio que habían creado, las maldades que habían desarrollado en Canaán eran de tal manera que decidieron matar a su hermano. Ciertamente la envidia y el odio endurece el corazón de las personas. Causa malas acciones, es movimiento para malas acciones. Y dijeron en el 37:20, ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y digamos a nuestro padre que una bestia lo devoró. Rubén, que es el hijo mayor, el primogénito, cuando oyó esto, trató de librarlo lo más posible y dice, no lo matemos, solo dejémoslo ahí para que no derramemos sangre de la nuestra. Y así hacen. Le quitan la túnica y lo dejan en una cisterna vacía. Rubén se va a apacentar las ovejas, pensando venir más tarde a recuperar a su hermano. El 37:25 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Mientras él, como en otros versículos nos dice, rogaba que los sacasen de allí, ellos estaban comiendo libremente. No les remordía la conciencia el daño que estaban hechos. En esos momentos Judá les dice, no lo matemos, sino que vendámoslos a estos ismaelitas que están pasando, porque Dotán era un área cerca donde ocurría la travesía de las caravanas que iban hacia Egipto. Y lo vendieron por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Ellos mismos lo sacan de la cisterna para venderlo. Después el 29 dice que Rubén volvió y cuando se dio cuenta de que su hermano no estaba, de dolor rasgó sus vestiduras, pero vemos que después no dice nada. Ellos tomaron la túnica de José, dice el 31, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre de él. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, hemos hallado esto. El padre pensó obviamente que lo había devorado una bestia y rasgó sus vestidos, dice el 34, y guardó luto por muchos días. Y los hijos trataron de quitarle el luto, pero no pudieron. Los hijos sabían la verdad y sin embargo no le dijeron nada. En este capítulo también vemos la última cosecha de Jacob por sus engaños. Jacob había engañado a su padre con una piel de cabrito para que creyera el papá que era un hombre velludo y se hizo pasar así por Esaú. Ahora los hijos con la sangre de un cabrito van a engañar a Jacob, haciéndolo pensar que una bestia devoró al primogénito de Raquel, a José. Lo mismo que él había sembrado, eso estaba regando. Lo había recogido con Labán cuando le había dado 20 años y ahora lo recoge con sus hijos que lo engañan en un engaño tan ruin como es la pérdida de un hijo. Y dice finalmente en el capítulo 37, el 36, y los madianitas o los ismaelitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Pero vamos a ver cómo Dios provee y cómo está usando el mal de ellos. Primero lo libra de la muerte, segundo lo vende, pero en Egipto, no en cualquier sitio, en el mismo centro del Egipto y a un capitán de la guardia, una persona grande, donde él iba a tener presencia cerca del faraón, iba a tener forma de conocer la cultura egipcia y se iba a identificar con ellos, iba a servir de mucho y después veremos para qué. Qué hermanitos le tocaron a José, ¿verdad? Pero eso para que veas que la Biblia
no hace héroes a los hombres, sino que nos enseña poco a poco cómo Dios cambia a las personas. Pero esa es razón para otra charla. Si te gustó, dale like, suscríbete, dime cualquier comentario. Nos vemos en la próxima.